algo que es muy importante, que no quiero que solamente usted esté intentando escuchando solamente. Si usted tiene algo que decir, usted puede levantar su mano con libertad, y yo también quiero aprender de usted, ¿ok? Que es una oportunidad, se le llamaba maestro, pero a Jesús, para que se le pudiera decir maestro, tenía que estar preparado. O sea, eso me dice a mí que Jesús también tuvo que prepararse, tuvo que leer, tuvo que prepararse, pues. Él no le decía maestro solamente porque él era Jesús, rabí, en el original. Entonces, para ese entonces, una persona cuando se llamaba maestro, era porque tenía que estar capacitado. Es como que hoy en día nosotros le decimos a nuestros profesores, maestros, profesores, es porque ellos se han ganado eso, porque han estudiado, han pasado por una universidad, ¿ven? Entonces, esto me dice a mí que Jesús también tuvo un corazón de estudiante, que se preparó también. Entonces, no es solamente que yo esté enseñando aquí, sino que también, si usted tiene algo que decir, usted levanta su mano con libertad y podemos compartir, pues, ¿por qué no? Estamos compartiendo la palabra. No quiero que se crea esa barrera de ustedes allá y yo aquí. No, también, yo necesito también aprender también de cada uno de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Quiero que abra su Biblia en Juan 4. Juan 4 habla de una mujer samaritana. Se le decía samaritana porque vivía en Samaria. Lógico, ¿no? ¿Alguien ha leído acerca de la mujer samaritana? Levanta su mano. ¿Sí? Ok, qué bueno. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que está guiando nuestra vida en este tiempo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace bautizar más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. El 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo a eso le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Diga, volverá a tener sed. El 14. Mas el que bebiere del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Porque 5 amparitos has tenido y el que ahora tiene no es tu. Esto has dicho con verdad. Pues, hombre, que tú eres profeta. Nuestros padres estaban en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, no, créeme, que la hora viene
cuando ni en este monte y en este lugar adoraréis al Padre, vosotros adoraréis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu de verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Vamos a dejarlo hasta aquí. Aquí se está presentando algo bien interesante. Quiero que usted tenga su Biblia ahí, ¿no? Porque la cosa que yo voy a decir aquí, yo quiero que usted lo confirme en su Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante eso. Cuando alguien se para a predicar o enseñar, es muy importante tener la Biblia ahí. Porque la palabra dice que hay muchos falsos profetas. Entonces, si tenemos la Biblia ahí, nosotros vamos a confirmar de que la palabra está siendo una palabra verdadera. ¿Ok? Dice el capítulo 1 del 3, hay algo interesante aquí, que Jesús estaba de hoy. A mí me gusta preguntar mucho. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Me escuchan? No, antes de llegar a Samaria. En Judea. Cuando fue el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, entonces, así que había una confrontación. Recuerde que Jesús apenas estaba comenzando su ministerio, apenas estaba sanando a los enfermos, haciendo milagros. ¿Sí? Apenas estaba iniciando su ministerio. Entonces, esta persona, los fariseos, cuando comenzaron a ver estas cosas, comenzaron como no, pero ¿cómo esta persona va a estar haciendo esto? Entonces Jesús, para evitar la confrontación, porque apenas estaba iniciando su ministerio, Jesús decidió irse a dónde. Jesús decidió irse a Galilea. Pues dice ahí que era necesario ¿qué? Pasar por dónde. Vamos a ver un mapa aquí, para ver algo interesante. Según la Biblia, Jesús estaba ¿dónde? En Judea, en la parte de abajo, la parte, ¿se lo pueden mirar, no? ¿Sí? En la parte que hace colorcito, marroncito claro. Entonces, ahí fue donde Jesús estaba, ya estaban bautizando, en Judea, en la parte de abajo. Pero se comenzaron los fariseos a echarle la partida para atrás, como que dice, ¿no? Comenzaron a confrontarlo, a decirle cosas. Entonces Jesús, para no entrar en detalle, como dijo ahorita, él decide irse, ¿a dónde? Arriba, a Galilea, la parte verde allá. Pero dice ahí la palabra que era necesario pasar por ¿dónde? Por Samaria. Samaria estaba en el medio, exactamente. Recuerden que dice la paz actualmente lo que es Palestina. Por ese entonces había conflicto en Israel por su desobediencia. Recuerden que el Antiguo Testamento se refiere mucho a la parte de que los hijos de Dios pecaron y hubo muchas tierras fueron desoladas. Entonces, cuando pasó eso, esa tierra de Palestina, que hoy en día es Palestina, se dividió en tres, entre Judea, Samaria y Galilea, pero en realidad era una sola. Lo que pasa es que cuando los enemigos saquearon, se invadieron, ellos cada quien agarraron su terrenito, pero por decir algo. ¿Sí me acaban de entender, verdad? ¿Sí? Ok, va, seguimos entonces. Dice que Jesús estaba en Judea y iba a Galilea, pero era necesario pasar por ¿dónde? Por Samaria. Pero había algo interesante aquí. La palabra de Dios dice ahí que los samaritanos y los judíos, ¿qué pasaba? No se trataban entre sí. Pero hay una razón. Los samaritanos, para contar un poco sobre la historia, los samaritanos eran personas mezcladas. Recuerden que cuando Asiria, el enemigo de Israel, desde el Antiguo Testamento, si usted pone desde el Antiguo Testamento, tomó esa tierra, Samaria. Ellos ¿qué hicieron? Agarraron a todos los judíos, bueno, aparte de yo diría que el 50% de los judíos, y se lo llevaron a otra ciudad, se lo llevaron a sus tierras.
¿verdad? Y dejaron ahí unos cuantos judíos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos agarraron extranjeros por todo, personas que no eran judías, los agarraron y los trajeron a ese sitio que era judío, de una raza pura, se podría decir. Entonces, los judíos se mezclaron, se casaron, se podría decir, con esas personas que venían de otros lados, ¿verdad? Entonces comenzaron las mezclas. Es algo así como la historia de Venezuela, ¿no? Que vinieron los españoles, mantuvieron relaciones con nuestras raíces y hubo una mezcla. ¿Okay? Por eso que nosotros aquí habemos morenitos, uno más blanco, uno de ojos verdes, otro más claro, por esa mezcla. ¿Okay? Entonces, aquí se juntaron los extranjeros, las personas que venían de otros países, y se juntaron con los judíos, y hubo una mezcla. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que cuando Dios quiso, según la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento también, dice, para hacerle el resumen más claro y más conciso, cuando Dios decide tomar todo el pueblo de Israel que se había aislado por todas las naciones de la tierra, lo agarró y se los trajo otra vez a Jerusalén, a Israel. Entonces, la mezcla entre judíos y extranjeros quedaron ahí. Entonces, ellos tuvieron problemas. Los puros, los judíos puros, que no se contaminaron con otra raza, tuvieron problemas con sus medios hermanos, que podrían decir que habían sido mezclados. Y esa disputa comienza desde ahí. Comenzaron esa disputa por ahí. Entonces, la palabra de Dios dice ahí que Jesús estaba en Galilea, pero Jesús le era necesario pasar por Samaria. La gente de Judea que iba hacia Galilea, en lo que iba de Galilea hacia Judea, normalmente su trayecto era por el río Jordán. ¿Vieron la parte marroncita? Oscuro. ¿Sí la vieron, verdad? Del lado derecho mío, en esta parte. Ok. Ellos cuando iban de Judea a Galilea se metían por el río Jordán. O sea, no agarraban la tierra de Samaria, porque eran enemigos. ¿Ok? Muchos se iban por la tierra de Berea, que es la parte del Jordán, pero también muchos agarraban el mar Mediterráneo, en la parte azul, ¿la vieron? Lado izquierdo mío. Entonces, nunca pasaban por ahí por Samaria, porque había confrontación entre ellos. Entonces, Jesús dice ahí la palabra que le era necesario pasar por Samaria, pero ese necesario tiene que ver con muchas cosas que ya vamos a ver. Cuando Jesús llega a Samaria, dice la Biblia, recuerden que cuando Jesús, cuando hizo este trayecto, no lo hizo en un avión, con carro, en una bicicleta, era algo así, que según yo estaba investigando por ahí, duraba de ese trayecto, era como una semana o algo así, caminando, imagínense. No había avión, no había carro, no había cruzable, no había nada de eso. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús llega a Samaria, entonces la palabra de Dios dice ahí que Jesús manda a los discípulos a otra aldea a comprar comida. Y Jesús se queda ahí solo. Jesús se queda ahí en Samaria, justamente en ese pozo, porque estaba cansado. Y si mandó a los discípulos a comprar algo, eso me dice a mí que Jesús, como era 100% Dios, también era 100% hombre. Tenía necesidades como nosotros tenemos que dormir, nosotros tenemos que comer, ¿sí o no? Tenemos que asearnos, cuando pasa algo feo en nuestra vida lloramos, nosotros vemos en toda la palabra que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. ¿Ok? ¿Sí lo leído? Lloró, Jesús se regocijó, Jesús también le molestó cuando estaba en el templo que los cambistas, la gente estaba vendiendo cosas en el templo a un precio exorbitante. Jesús dice la palabra que él agarró eso y lo tumbó de esa mesa, todo lo que había ahí. Entonces Jesús se molestó, pero no pecó, nunca pecó, eso sí. Airado, pero no pequé, dice la Biblia, ¿no? Podemos molestar por una situación, pero tenemos que ser controlados.
La palabra de Dios dice que también es uno, que Dios nos dio un espíritu de dominio propio. Tenemos que controlarlo. Entonces, esto me dice a mí que Jesús también, como era 100% hombre, también era 100% Dios. Amén. Entonces, cuando Jesús estaba aquí, en este sitio, que estaba solo, separaron a ese esposo de Jacob. El esposo de Jacob, desde el Antiguo Testamento, era una heredad, un terreno que Jacob le había dado a los judíos. Pero como era la parte de Samaria, los samaritanos se habían encargado de esa parte. Y todo lo que Samaria, todos los habitantes de Samaria iban a este sitio a sacar su agüita, porque tenían que sacar el agua para comer, para tomar y todo eso, para bañarse, etc. Entonces, esta persona, me llama mucho la atención que la palabra de Dios dice ahí que era la hora sexta. La hora sexta es la hora del mediodía, donde el sol está bien fuerte para ellos y para nosotros también. Entonces, dice ahí que la hora sexta llegó esta mujer, a mediodía, la hora del mediodía, vamos a hablarlo así tan clarito. Llegaron a las 12 del mediodía y Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí y Jesús, si usted se da cuenta, no fue la mujer que comenzó a hablar. Jesús fue el que comenzó a hablar, o sea, abrió ese camino, rompió el hielo, salió de esa parte, que uno podría decir, de ese protocolo, se podría decir. Y le dice que le dé agua, vamos a beber, ¿no? Entonces la mujer comienza así, con una serie de argumentaciones, le dice, ¿por qué tú me pides a mí? Primero porque soy mujer. Y segundo, porque los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí. Entonces, pero hay algo bien interesante aquí. Una de las características de la mujer, y mucho más adelante lo habla, de que la mujer tenía una vida desordenada. Dice la palabra un poquito más adelante que Jesús le pregunta a ella, dame de beber, ¿verdad? Y pasa una serie de cosas ahí. Pero después la conversación se tornó drástica y Jesús de una vez le pregunta, o sea, es como algo ilógico, ¿no? Se podría ver algo ilógico, pero era muy lógico. De repente yo estaba hablando de una agua, dame de beber, y los samaritanos no se tratan, y de repente Jesús le pregunta, llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo, pero como la forma como la mujer le dice a Jesús así, no tengo marido, era como una defensa, por decir algo, tú me atacas y yo te ataco, es la ley del humano, ¿no? Entonces Jesús le preguntó, busca tu marido, y la mujer una vez, no tengo marido, es como que ya, déjalo, así, ¿ok? Como la forma, gramaticalmente como lo expresa ahí, pero cuando ella le dice eso, Jesús le dice que bien ha dicho porque no tenía marido, había tenido 5 maridos y que ahora tenía no era de él. Entonces, ya sabemos por qué era necesario que Jesús pasara por Samaria. Primero, para salvar a esa mujer. Y segundo, para que el Evangelio, porque no dice la Biblia, pero algunos estudios dicen que toda Samaria conoció el Evangelio por esta mujer. ¿Cuál es la prioridad para tu vida hoy en día? ¿Cuál es la prioridad de tu vida hoy en día? Jesús fácilmente no se metió por el Mediterráneo o por el río Jordán. ¿Sí o no? Porque todos lo hacían, todos los judíos puros lo hacían. Pero la prioridad de Jesús era tener un encuentro con esta mujer. ¿Cuál es tu prioridad hoy en día? ¿Tener dinero? ¿Tener un buen carro? ¿Viajar por todo el mundo? ¿O hacer la voluntad de Dios? ¿O tener tu bolsillo lleno de dinero? ¿Cuál es nuestra prioridad hoy en día?
debería ser la voluntad de Dios. Pero sabe algo, muchas veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Me llama la atención aquí que Jesús le pide agua a esta mujer, porque Jesús humanamente tenía sed. Hoy en día el mundo necesita el agua de vida. Jesús le dice aquí, dame agua, y ella le dice, cuando pone un poco de barrera, dice, no tratamos, no. Cuando ella se da cuenta, un poquito más adelante, Señor, dame esa agua, y le dice, para que yo no venga otra vez aquí todos los días a sacarla, dame esa agua, para yo no tener que hacer un esfuerzo. Pero todavía la mujer no estaba entendiendo que Jesús estaba hablando del agua espiritual. Y le dice que salta para vida eterna. Esa palabra de saltar es movimiento. ¿Ok? O sea que muchas personas hoy en día tienen agua, pero saben que la tienen estancada. Y usted sabe lo que pasa cuando un agua se estanca. ¿Qué pasa? ¿Se qué? ¿Se qué? Sí, eso, ¿verdad? Una palabra nueva para mí. Sí. Se pone podrida. Y justamente hoy en día hay muchas enfermedades que recomiendan la parte de la sanidad no tener agua estancada. Hoy en día hay muchas personas. Y yo sé que hay personas que tienen esa agua estancada, que no lo dejan avanzar. Pues dice ahí la palabra que esa agua que salta para vida eterna. Una agua que corre, que siempre está corriendo. Entonces muchas veces esa agua estancada puede ser el pecado, la desobediencia al Señor. El no ofrendar, el no diezmar. Y no es necesariamente estoy hablando aquí de dinero, no es solamente estoy hablando de dinero, sino también nosotros podemos ofrendar nuestra vida al Señor. Amén. Entonces, todavía esta mujer no había entendido de que Jesús estaba hablando del agua que salta para la vida eterna. Y el agua es representación de Dios, de su Espíritu Santo, de todo lo bueno que el Señor quiere para nosotros. Entonces, un poquito más adelante, cuando Jesús le dice que busque a su marido, ella se da cuenta de algo. Según los samaritanos, ellos estaban esperando, era un profeta, y por eso le dice, me parece que tú eres profeta. Por esta razón, porque en el Antiguo Testamento estaban esperando un profeta, no un Mesías, al Hijo de Dios. Entonces, aquí es donde Jesús comienza a ministrar su corazón. Entonces, nuestra prioridad hoy en día debería de ser seguir al Señor, a pesar de las cosas que estén pasando, las cosas fuertes, las cosas que de repente nos ponen muy tristes. Yo sé que aquí hay personas con problemas en su casa, problemas con su familia, pero hoy quiero decirte que este Señor, ese mismo Señor que pasó por ahí por Samaria y ministró la vida de esta mujer, también Él está aquí, en medio nuestro. Y Él quiere ministrar nuestros corazones, Él quiere limpiarnos, Él quiere darnos esa vida eterna, porque Él vino a salvarnos. Y hoy, querido amigo, que has venido por primera vez aquí, que has venido por primera vez a este sitio, no fue por casualidad. No creo en las casualidades. Yo creo que el Señor lo hace y punto. No es porque no fue casualidad, no. Fue por una causa, una causalidad, se podría decir. Y principalmente, tú has venido aquí, a este sitio, es para que tu vida sea salva y pase el mayor milagro que nosotros podamos tener en nuestras vidas, que es tener a Cristo en nuestros corazones. Nos adelantamos un poquito. Más adelante, la palabra de Dios dice aquí en Juan 4,
llegan a una conversación acerca de la adoración. Dice que los samaritanos tenían un lugar donde adorar al Señor, o sea, un lugar paralelo al tabernáculo original que antiguamente, por el Antiguo Testamento, había un sitio donde todos los judíos se reunían a adorar al Señor, en ese entonces, en el pasado. Pero ellos tenían algo también, especie como un tabernáculo en esa tierra que también adoraron. Por eso que ella le dice que no en Jerusalén solamente se debe adorar. Esto por cuestiones culturales. Pues no vamos a tocar este tema, eso es otra cosa. Pero me llama mucho la atención aquí que Jesús más adelante vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Nosotros entendemos que esta palabra, la salvación viene por los judíos, era porque Jesús era judío, ¿verdad? De la tierra de Israel, entonces por él venía la salvación. ¿Sí? Y dice que el 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Aquí hay varias cositas que comentar. Dice, mas la hora viene y ahora es, o sea, el presente es ahora. Cuando los verdaderos adoradores, esta palabra verdadero, ¿qué es lo contrario a verdadero? Falso, ¿verdad? Entonces, se podría, no me respondo, se podría adorar al Señor en falsedad. ¿Sí? Se lo dejo a su imaginación. Pero lo que a mí respecta, a veces hay personas que adoran al Señor. Adoran al Señor por una cosa que lo estén haciendo en lo verdadero o en lo falso, y lo contrario al verdadero es falso. Sí se puede adorar, entre comillas, al Señor por una cosa que sea verdadero o sea falso. ¿Ok? Dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuál es lo contrario del espíritu? Lo contrario del espíritu, la carne. Lo contrario del espíritu es la carne. ¿Se puede adorar al Señor en esas circunstancias? Sí, también se puede hacer. Pero una cosa es eso, de que se adore en espíritu y en verdad, que lo contrario a verdad es que puede pretender adorar al Señor también de esta manera. Sí, y hoy en día lo vemos en muchas regiones del país. ¿Ok? Y mucho más en este tiempo aquí en esta ciudad. Usted sabe de lo que estoy hablando. ¿Ok? Pero no vamos a tocar ese tema. Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Usted alguna vez, cuando viene a la iglesia, o a un matrimonio, o a una fiesta especial, no le ha pasado, no creo que solamente sea a mí que le haya pasado, no le ha pasado que de repente usted quiere ponerse una camisa favorita y no la consigue. Dígame, que estamos buscando nuestra camisa favorita y no la conseguimos. Levanta la mano, ¿qué le ha pasado? No le ha pasado. O un par de medias, un pantalón, etc. A las mujeres un calcillo, un collar de bonito, y cuando lo busca, no lo consigue. A las mujeres no le ha pasado. Pero cuando no lo está buscando, lo consigue. A mí me ha pasado. Pero no con los calcillos ni nada de eso, ¿ok? No con un pantalón, una corbata, una camisa. Porque uno siempre tiene algo preferido, el que le gusta más, un zapato, etc. Entonces, esta palabra aquí cuando dice que el Señor anda buscando, es como que si Él anda buscando dentro de este mundo corrompido por el pecado, de falsos maestros, etc. Él anda buscando, ¿no lo dice?
¿Sí o no? Lean. Lo leemos de nuevo. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Busca. Y yo sé que todos los que estamos aquí somos verdaderos adoradores. Dígame ahí. Ya el Señor encontró unos verdaderos adoradores. Y yo no estoy hablando de los adoradores que solamente tocamos un instrumento. No solamente los adoradores son los que tocan un instrumento. Usted, cuando acepta a Jesucristo, que decide tener una relación con el Señor, usted también se convierte en adoradores. Y eso lo enseña la palabra. Ya es otra cosa que usted sea un músico. ¿Ok? Nosotros somos músicos y también somos adoradores, porque ejecutamos un instrumento. Pero también usted es un adorador, es más. La palabra de Dios dice que debemos adorar al Señor con todo clase de instrumentos, y habla de cuerdas también. Y en su boca, cuando usted canta al Señor, usted tiene ahí unas cuerdas vocales, ¿sí o no? Entonces también usted podría aplicar, ¿por qué no? Porque también cuando usted canta al Señor, claro está, verdaderamente, en espíritu y en verdad, usted lo está haciendo por el Señor, con humillación, con exaltación a Él. Entonces usted también está siendo músico, porque usted también está ejecutando su cuerda vocal, usted está cantando al Señor. ¿Ok? Entonces no solamente los adoradores son los que estamos allá, no, usted también es un adorador del Señor. Y aquí dice, para terminar, dice que esta mujer se maravilló de que Jesús le había dicho tantas cosas que su vida estaban pasando. Y dice ahí que ella soltó el cántaro y se fue a Samaria a decir a la gente que era lo que había pasado, que ella había conseguido al profeta. Y por esta mujer, toda Samaria conoció del Evangelio. Toda Samaria se volvió al Señor, según los estudios que he leído. Todas estas personas conocieron al Señor por esta mujer. Entonces usted es importante para el Señor. Usted es importante para el Señor. Las barreras culturales que podían pensar que tenían los judíos en la cabeza era de que los judíos samaritanos no se trataban, porque eran impuros, por su mezcla, como hablé temprano. Pero Jesús vino a este mundo para derribar todo argumento, toda cultura, toda raza, toda cosa que pueda interponer de que el evangelio llegue a las personas. Jesús no le importó nada de eso. No le importó de que esta es mezclada, de que es un poquito más negrito, de que es un poquito más blanca, no, Señor. Y nosotros debemos de tener la misma actitud del Señor, de predicar a tiempo y fuera de tiempo, como enseña su palabra. Debemos de enseñarle a la gente de que Jesucristo viene, de que Él vino a salvar a este mundo. No es meterse evangélico, porque el que se mete evangélico se sale. No es que me metí, no es un juego. No. Porque el que se mete evangélico se salve. El que se mete religioso, allá es religioso. Porque religión es una serie de argumentos, de reglas, se podría decir. Pero Jesús quiere tener más que eso, una relación con nosotros. Yo sé que aquí nosotros tenemos amigos, hablamos tal vez todo el día, le contamos nuestras cosas, esposo a la esposa a los esposos, los padres a los hijos, etc. Eso es una relación. Y Jesús vino a este mundo a restaurar lo que se había perdido. Porque si usted, dentro de un momento, nosotros entramos aquí, ¿verdad? Nos sentamos, la vamos al Señor, dentro de un ratito, nosotros no vamos a volver ahí. Si yo entro a su casa, yo voy a estar un rato ahí, yo voy a salir. Si yo me meto dentro de un baño y hago una necesidad de baño, en algún momento voy a salir, ¿sí o no? Yo no voy a dar toda mi vida ahí. Eso es igual. El que se mete a los médicos se sale, porque no es de meterse, es de tener una relación con el Señor, es agradar al Señor, es hacer su voluntad. No somos perfectos, que de repente no todos los días le fallamos al Señor, pero tenemos un Padre amoroso, un Padre celestial que está dispuesto a perdonarnos siempre y cuando
nosotros vayamos delante de Él con arrepentimiento de corazón y le pedimos perdón a Él. Dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Yo quiero orar en esta mañana. Voy a orar. Pero si comienza a hablar por el Señor. Si en un momento determinado hubo algo que hizo que haya esa ruptura de pecado, esa ruptura entre Dios y usted, este es el momento de restaurar eso. Yo te quiero pedir que tú cierres tus ojos. Te digas, Señor, gracias por este momento que me trajiste por acá con su propio